Vale, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias y bienvenida Olaya Badía García de Vicuña, Secretaria General de Educación y Formación Profesional, por delegación del señor consejero don Javier Imbroda, al que no ha sido posible la asistencia. Muchas Gracias, gracias. gracias compañeras y compañeros. Bienvenidos a esta nuestra hoy sala virtual, a nuestro 16º Congreso, La Educación en Tiempos de Pandemia, donde durante el fin de semana vamos a contar con la colaboración de personas tan importantes y a la vez tan especiales como son Vicky López Ruiz, Ana Murcia y Patricia Genjo, Fernando Trujillo y el señor Francesco Tonucci. Deciros como detalle que gracias porque somos 350 personas, 250 en sala y 100 en foro, y todos vais a tener la oportunidad de, llegado el momento, hacer las preguntas que estiméis oportunas y que nuestras compañeras se estarán encargando de recoger para la ponente. Yo quería hacer una pequeña introducción con el motivo de este congreso. Las AMPA siempre tenemos este interés, esta curiosidad de formarnos, más este año que ha sido un año tan complicado. En el día 10, en esta a la vez temida y esperada vuelta a las clases, me pasó una cosa que creo que es un poco el reflejo. Salí de casa, me crucé con dos maestras de infantil de mi antiguo cole, dos maestras muy especiales a las que yo había visto muchas veces pues con las AMPA del cole, pues transformar las paredes del centro en un castillo medieval maravilloso para aprender historia, en un valle lleno de dinosaurios para aprender ciencia. Convertían sus aulas y sus pasillos en un laboratorio y tantas cosas. Y pasé a su lado y las vi tristes y les pregunté, ¿qué os pasa? Y dice, ha sido muy triste. Esas fueron las únicas palabras que articularon, porque esta entrada a los centros ha sido muy extraña. Nosotros somos personas de muchos sentimientos. Los niños necesitan abrazos y los niños necesitan cariño. Por eso, este año, una de las peticiones de las familias de CODAPA había sido una especial atención a la educación emocional, porque sabíamos que estas cosas nos iban a causar pues estos sentimientos encontrados de querer, no poder, que iremos superando seguro entre todas y todos poco a poco. De todas las crisis nos surgen oportunidades. No puede la educación ser menos en este sentido. Y si durante años hemos trabajado y luchado para lograr que nuestra escuela no dejara a nadie atrás, el confinamiento nos ha dado la razón más aún en estas reclamaciones de las carencias de equidad e igualdad, de la falta de inversión en nuestros centros, de un currículo excesivo en lo formal y que no incluía suficientes enseñanzas para la vida, que no daba espacio suficiente a la formación digital y emocional. Ahora es el momento y no podemos dejarlo pasar. Este congreso es una oportunidad para despejar dudas, aportar soluciones, seguir formándonos en participación, ya que queremos que las AMPA Leticia, no se te escucha. Ahora creo que ya no sé por qué se me ha apagado. Decía que este congreso es una oportunidad para despejar estas dudas que se nos plantean a todas y a todos, aportar soluciones, nos vamos a seguir formando en esa participación, ya que queremos que las AMPA sigan su buena labor este año, ya decimos, con las precauciones que tocan a todas y a todos. La organización horizontal, que últimamente es el modelo que impera en los centros educativos de sus direcciones, nos pide aún más que las familias estemos formadas en todo
en todos los ámbitos que se están presentando, y los de este fin de semana, pues con mucha importancia, porque participar es participar con el conocimiento, con crítica también. No tiene por qué no serlo, la suma no tiene por qué no ser crítica. La Confederación nace siempre como una confluencia de las federaciones provinciales y nace como cualquier AMPA con el espíritu de mejorar, de construir, de formarnos. Y como he dicho, con un espíritu crítico, pero con la ternura y el acompañamiento que requieren los tiempos que corren. No es momento de desunión, no es momento de pasos atrás, y sí es momento de tender puente y ayudar al compromiso que supone ser AMPA, federación o confederación. La comunidad educativa es amplia, diversa, preparada emocional y científicamente y dispuesta a dejarse la piel e invertir y sacrificar su tiempo para que este proyecto de vida avance. Pedimos que se atiendan a sus recomendaciones y se busquen los medios para paliar todas las carencias que oprimen a nuestro sistema público. Nuestras hijas y nuestros hijos, vuestro alumnado, hoy son las y los profesionales del futuro, la ciudadanía que viene, y no hay mejor inversión del futuro que darles la mejor formación, en cualquier tipo de valor, en ecología, en coeducación, en cultura, en salud, en conciencia crítica, representando y teniendo en cuenta el color de la familia, que es muy diverso. Nuestra escuela pública es muy diversa. No deseamos la pérdida de la oferta ni de la calidad de los servicios que ofrece la escuela pública, que son esenciales para que el alumnado desarrolle sus estudios con equidad e igualdad, esenciales para una conciliación real y en la que deberían intervenir todos los agentes necesarios para hacerla real y efectiva. Una sociedad que avanza incluye, es empática, solidaria, cuidadora de su infancia y de sus mayores, acogedora con los que sufren. Pero esa sociedad solo se alcanza si se prepara académica y emocionalmente. Y esa sociedad es la que deben potenciar los poderes públicos, con la garantía de una escuela que no ha de batallar con la burocracia, para ejercer una labor primordial para un futuro sostenible. Yo os agradezco de verdad vuestra presencia aquí, vuestro interés en este congreso este fin de semana y en nuestros premios de mañana. Os invito a quedaros todo lo que podáis. Vuelvo a agradecer a Olaya su presencia aquí. Olaya, transmítele nuestros saludos al consejero y a la viceconsejera. Y ya le paso la palabra para que inaugure este 16º congreso. Gracias. Muy bien. Gracias, Leticia. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí, como secretaria general de Educación y Formación Profesional, inaugurar este congreso organizado por la CODAPA, por diversos motivos, pero especialmente por el momento en el que nos encontramos, el inicio de un nuevo curso escolar en tiempos de pandemia, lo que supone un gran reto al tiempo que una responsabilidad compartida de la sociedad en su conjunto y donde vosotros, como Confederación Democrática de Asociaciones de Padres y Madres de los Alumnos de Andalucía por la Educación Pública, estáis jugando un papel relevante. Deseo excusar la ausencia de nuestro consejero y transmitirles un mensaje de tranquilidad en relación con las medidas adoptadas para que la vuelta presencial a los centros sea segura y para la que es imprescindible vuestra colaboración, así como la participación, el diálogo y el compromiso de toda la comunidad educativa. Desde el mes de abril, esta consejería está planificando el curso escolar 2020-21 en colaboración con la Consejería de Salud y Familias, con el propósito de ayudar a los centros a una organización de un curso escolar atípico. Para ello, se ha elaborado una guía, la cual recoge desde las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud hasta el plan de acogida para el inicio de curso, tanto a nivel del alumnado, profesorado como de las familias, así como un decálogo para una vuelta al colegio segura, información en materia de prevención de riesgos laborales y hasta un protocolo COVID-19 y un apartado con todas las instrucciones que desde esta consejería se han ido sacando desde el mes de marzo, en las que hemos hecho hincapié fundamentalmente en aspectos curriculares, en los refuerzos académicos, en llevar a cabo un plan de refuerzo integral,
en la educación emocional, que comentaba Leticia, tan importante, en medidas centradas en la atención a la diversidad, como incluir el programa PROA desde septiembre. También la flexibilización curricular también va a ser importante en este curso. Del mismo modo, el plan de transformación digital educativa en los centros andaluces, en el que ya veníamos trabajando, pero que se ha vuelto absolutamente imprescindible. No puedo dejar de resaltar que este es el primer curso en el que se imparte el bachillerato internacional en las 8 provincias andaluzas, un compromiso cumplido con la enseñanza pública. Me gustaría destacar también el gran esfuerzo realizado por esta consejería en la transformación de la formación profesional, su avance en su internacionalización y la potenciación en la colaboración entre la formación profesional y la empresa ha conllevado un incremento significativo y una consolidación de la formación profesional dual. Ayer, como todos sabemos, comenzó un curso atípico para el alumnado del segundo ciclo de infantil y primaria, como decía Leticia, extraño, y todo transcurrió sin grandes incidencias. El próximo 15 de septiembre comenzará el resto de enseñanzas. En total, 1.833.792 estudiantes de enseñanzas no universitarias volverán a las aulas en Andalucía. Y para hacerlo posible, a lo largo de estos últimos meses se ha trabajado de manera intensa, con determinación y coherencia. Ahora podría abrumarles con datos sobre el detalle de la inversión adicional de más de 600 millones de euros recogidos en el Plan de Acción que nuestro consejero presentó el pasado 30 de junio en el Consejo de Gobierno y en la posterior rueda de prensa, pero no lo voy a hacer porque, además de ser públicos, sé que sois conscientes de que la inversión en educación nunca es suficiente, y más en momentos como los actuales. Queridas familias, sabéis que nuestro sistema educativo, el mayor del país, es un sistema dinámico, por lo que es fundamental tener una planificación rigurosa que asegure los recursos necesarios para atender en todo momento a nuestro alumnado. En Andalucía, la bajada demográfica es un hecho indiscutible. Este curso tenemos unos 22.000 niños menos en infantil y primaria, pero esto no ha supuesto un descenso en la plantilla docente pública. La Consejería ha puesto sobre la mesa de negociación la posibilidad de superar los 6.000 maestros y profesores de refuerzo en plantilla de educación pública. Como madre de 2 niños escolarizados en un colegio público en Andalucía y fiel defensora de la labor de las AMPAs, aprovecho públicamente para agradeceros vuestro compromiso, entrega y generosidad. Quiero que sepáis que no estáis solas. Comparto con vosotras gran parte de vuestras preocupaciones, al tiempo que en la posición que tengo el privilegio de ocupar, me gustaría lanzar un mensaje tranquilizador y deciros que Andalucía está preparada para la vuelta a las aulas por el enorme trabajo que se ha hecho por parte de todos y de todas. Quiero terminar agradeciendo a todos su colaboración, especialmente a esos equipos directivos, a los maestros, profesores, personal no docente, por supuesto a las AMPAs, su compromiso y profesionalidad. Este curso es complejo, será diferente y nos exigirá a todos ser responsables, pero estamos preparados para, trabajando juntos, ser capaces de ofrecer a los andaluces nuestra mejor versión. Solo si afrontamos juntos, con ilusión y confianza, este nuevo curso, seremos capaces de superar esta crisis. Estoy convencida de que este congreso será muy provechoso para todos y para todas. Queda inaugurado el 16º Congreso de Educación, la educación en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Gracias, Olaya. Paso la palabra a mi compañera Olga Leralta de FAN Palabra en Granada. Olga, gracias. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdonar. Es un placer para mí porque cuando hace unos meses, en pleno confinamiento, estuvimos revisando el contenido de nuestro congreso anual, tuvimos claro que teníamos que dar un espacio destacado a la salud.
vaya por delante nuestro agradecimiento y admiración por el trabajo que estáis realizando desde la atención primaria a la hospitalaria. Gracias a ese personal sanitario que ha venido al rescate de la ciudadanía y buscando ponente que nos pudiera aportar a esta situación de incertidumbre en la que estamos viviendo, con la que nos ha tocado iniciar Nos topamos con el colectivo Silesia. Combatimos las desigualdades, entre ellas la enfermedad. Así se presentan en su web, así se presenta el colectivo Silesia, del que forma parte destacada la ponente de esta tarde, la doctora Vicky López. Son profesionales que investigan para producir cambios en una sociedad desigual como la nuestra. Son activistas de la investigación, de la ciencia, al servicio de la equidad y del cambio social. Educación y salud más allá de lo viral, se titula esta ponencia, que sin duda nos va a entender mejor esta realidad. Vicky López Ruiz, que como habréis visto en la web del Congreso, se presenta como madre, porque eso nos cambia un poco la perspectiva en muchas cosas, ¿verdad? Ella es médica de familia en Córdoba, experta en salud pública, docente y activista, firme defensora del sistema público de salud, con una trayectoria intensa, diría yo, muy intensa, en diferentes colectivos. Doy la bienvenida a Vicky, y os reitero, como ha comentado antes Leticia Vázquez, que podéis desde el público que está participando en esta sesión trasladar vuestras preguntas o aportaciones a través del chat. Mi compañera Rocío Vejínez, a quien agradezco que nos esté apoyando en esta tarea, de la Federación de Sevilla y compañera de Junta Directiva de la CODAPA, nos va a ayudar recogiéndolas y termine la ponencia, ella las trasladará a Vicky. Bueno, sin más preámbulo, doy la palabra a Vicky. Muchas gracias. Vicky, estás por aquí, ¿verdad? Estoy aquí. Ya te veo. Sí, es que estoy un poco de incógnito porque en el ordenador no pone mi nombre, entonces estoy un poco de incógnito porque es el ordenador de... Adelante, Vicky, muchas gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, ¿no?, a este congreso. Para mí es un placer por lo que estaba comentando Olga, ¿no?, que yo me presento como madre porque creo que cambia mucho la perspectiva desde donde miramos las cosas, ¿no? Soy madre con una niña escolarizada también en un colegio público y además de eso soy médica de familia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo digo siempre que la medicina de familia es una ventana al mundo y que es un privilegio poder tener esa ventana, y creo que, bueno, pues que esa doble visión al final, para lo bueno, para lo malo, me hace reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Aunque, como veis, el nombre de la ponencia es Salud y Educación más allá de lo viral. Evidentemente yo quiero hablar mucho más allá de los bichitos, ¿no?, y lo puramente biológico, pero bueno, tal y como se llama el congreso y en el momento en el que estamos viviendo, creo que es imposible no centrar, ¿no?, toda esta ponencia en la pandemia, ¿no?, que actualmente nos está azotando y cómo se está viviendo desde el sector educativo, desde las familias y desde los coles, ¿no? Cuando pensamos en escolarización, ¿no?, la escolarización, hay como tres funciones que además también se han dicho en la inauguración, ¿no?, como tres funciones importantes que tienen para nuestra infancia, ¿no? La primera y la más importante es la de brindar esa educación a nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Que luego le hagan no solo más capaces para un futuro laboral, sino más capaces para todo lo que tiene que ver con desenvolverse en la vida. Uno segundo y no menos importante, que es que la escuela es un espacio de socialización, ¿no?, y es un espacio donde nuestros niños y nuestras niñas también aprenden a relacionarse y a interaccionar con el resto del mundo, ¿no? Y el tercero es también, bueno, pues el tema de la conciliación, ¿no? No hay nada más que ver
cuando se decreta el estado de alarma y viene el confinamiento, la hecatombe que ha sido para muchas familias, ¿no? El tema de la conciliación, ¿no? El tener que tener cuidados 100%, 24 horas al día, mientras se seguía con una actividad laboral, ¿no? Y todo esto parecía que estaba claro, ¿no? Que la escuela cumplía todas estas funciones hasta que de pronto llega una pandemia y pone boca abajo todas nuestras vidas, ¿no? Y todo lo que hasta ahora concebíamos como algo normal y como algo que casi que venía dado, ¿no? Vienen los miedos, vienen las dudas, vienen las contradicciones y con todo esto estamos lidiando. Yo no vengo aquí a decir verdades absolutas porque las verdades absolutas no existen, ¿no? Sino que más que nada lo que quiero lanzar como algunas reflexiones que nos ayuden un poquito a posicionarnos también en todos estos temas. Y lo primero que yo quiero manifestar es que las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? Que parece además en estos momentos tan crispados, ¿no? En los que vivimos, que hay que posicionarse en un extremo o en otro, ¿no? O todo es verdad o todo es mentira. O hay seguridad absoluta o es que es imposible tener salud. O tenemos que elegir entre educación o salud, ¿no? Bueno, pues a veces las cosas no son así, ¿no? Sino que hay una escala de grises donde nos tenemos que ir situando, ¿no? Hemos lanzado una dicotomía que parece que actualmente tenemos que elegir entre que nuestros niños y niñas vayan al colegio o estén sanos, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Parece que es que lo saludable es el aislamiento, es estar encerrados durante un año completo en casa sin salir ni relacionarnos con nadie y todo lo demás es inseguro y estar cerca de la enfermedad. Y con todo esto me voy a que nos cuestionemos un poquito qué es la salud, ¿no? Y que intentemos ir en la definición de salud un poquito más allá de la ausencia de enfermedad y pensemos en la definición de salud más desde nuestros entornos y desde lo que vivimos cada día. Yo no soy muy amiga de la definición que lanza la OMS de salud, porque creo que es una definición incompleta y que además es casi imposible de alcanzar, pero sí que la OMS deja muy claro que la salud es algo más que la ausencia de enfermedad, ¿no? Que la salud, dice, es un completo estado de bienestar, tanto físico como psíquico como social, ¿no? Bueno, aunque este estado completo de bienestar no existe y además a mí me parece que en esa definición se obvian cosas importantes como el tema de la desigualdad, que como ya ha dicho Olga, en Colectivo Silesia es uno de nuestros focos principales, ¿no? El tema de la desigualdad y la inequidad social y cómo esto afecta a la salud. Pero sí que quería plantearos un poco, bueno, pues una definición de salud que tiende más a un modelo de determinantes sociales y cómo la vida y lo colectivo condiciona nuestra salud. Fijaros, cuando en salud pública nos metemos a estudiar enfermedades o determinados procesos que ocurren en el mundo relacionados con la salud, hubo una época en la que se estudiaba todo desde lo puramente biológico, ¿no? Y sobre todo una época en la que se estudiaba desde lo bacteriológico, ¿no? Se descubre el bacilo de Koch y empieza a haber como una fascinación por todo lo que tiene que ver con lo bacteriológico, lo biológico, incluso luego se llega, ¿no?, a una fascinación por lo genético, por todo lo que tiene que ver con moléculas y demás. Pero la realidad es que la salud pública tiene muchas vertientes, igual que la epidemiología tiene muchas vertientes, y la epidemiología, que es esa palabra que antes todo el mundo desconocía y ahora de pronto parece que el mundo está lleno de epidemiólogos, ¿no?, y de epidemiología, es una de las palabras que inevitablemente se nos han hecho familiares con todo esto. Pues hay una parte de la epidemiología que se llama la epidemiología social y que trata no solo de ver esta parte de los bichitos, sino de ver qué tiene que ver todo lo social, tanto con la reproducción de enfermedades como con la reproducción de la salud. El colectivo en el que yo participo se llama Colectivo Silesia precisamente porque cogimos el nombre de la Alta Silesia, que fue el sitio donde Virchow, que fue de los creadores de la medicina social, fue a estudiar una epidemia de cólera, ¿no? Y cuando va a estudiar esa epidemia de cólera, que lo iba a estudiar desde los bichitos, lo biológico, lo celular, pues entonces descubre que esa epidemia no solo tiene que ver con el bichito, sino que tiene mucho que ver con las condiciones de vida que tenían las personas, ¿no? Y de ahí pego
pego un salto hacia el tema de los determinantes sociales de la salud. Hay muchos modelos de determinantes sociales, yo no me quiero tampoco extender demasiado en este tema, pero sí que me parece importante que al menos tengamos una visión de qué es lo que causa salud. Nosotros decimos siempre que hay que ir a las causas de las causas, ¿no? Porque generalmente nosotros tenemos muy claro la primera parte, ¿no? La primera parte que tiene que ver con los procesos biológicos y genéticos de cada persona. Hay otra parte, ¿no? Que es la de los sistemas sanitarios, de cuánto puede abarcar el sistema sanitario y demás, que bueno, que también más o menos tenemos claro que evidentemente un sistema sanitario bueno, que funcione bien y que sea accesible, hace que las personas estemos más saludables. Pero luego hay otra parte que tiene que ver con los estilos de vida, ¿no? Que es todo ese rollo que siempre soltamos los médicos de familia de la dieta, el ejercicio, el no fumar, el no beber y demás, pero que al final eso no es una elección personal, no es que una persona decida que se va a matar porque sí, ¿no? Bueno, en algunos casos hay gente que lo tiene más o menos claro que ese es el tipo de vida que quiere llegar, pero que las elecciones no son una casualidad, sino que las elecciones vienen determinadas por los condicionantes sociales que tenemos, por esas condiciones de vida, la vivienda, el empleo, y ahí es donde sitúo también el tema de la educación, ¿no? La educación no solo es un recurso más que nos ayuda a tener buena salud, sino que además el nivel educativo puede ser un eje de desigualdad que nos atraviese. O sea, está absolutamente demostrado que el nivel educativo es una de las cosas que iguala y que por tanto provoca que personas que normalmente tienen acceso a una peor salud puedan tener una mejor salud, ¿no? Con el nivel educativo, ¿no? Nosotros decimos siempre que resitúa en la equidad, la educación. Y precisamente por eso es tan importante y le damos tantísima importancia, ¿no? La desigualdad es lo que más mata, o sea, aunque tenemos en la mente muchas cosas que matan, a veces no nos damos cuenta que lo que más mata son las inequidades, ¿no? Dentro de la sociedad. Y no hay nada más que analizar qué ha pasado en esta pandemia, ¿no? Donde las inequidades se han hecho más grandes, ¿no? Durante el confinamiento, la escolarización y la educación se convirtió en una educación virtual, ¿no? No ha habido educación presencial. Y ahí disminuyó el acceso a la educación de muchísima gente, especialmente de las clases más desfavorecidas. Fijaros, hay estudios en Cataluña que nos dicen que en las primeras semanas de confinamiento casi un 30% de alumnos, que eso es mucho, un 30%, estamos hablando de más de una cuarta parte de los alumnos, no tuvo prácticamente ninguna actividad de aprendizaje ni conexión con sus docentes ni tutores, siendo en su mayoría además hasta 30% alumnos de renta más baja. Esto es algo esperable porque ni todas las familias se pueden permitir tener un dispositivo electrónico por familia y ni todas las familias tienen el tiempo de ayudar al niño a ponerse con el dispositivo y todas las necesidades de cuidado que implica el tener la educación de manera virtual. Estos resultados no solo se han dado aquí en las comunidades autónomas donde se han ido haciendo este tipo de estudios, sino que también se han hecho en otros países. Y ahora llega la segunda parte, ¿no? Decíamos antes que la escuela también tiene una función que tiene que ver con la socialización de los niños y de las niñas, ¿no? De la creación de las redes sociales y la cohesión social, y es que eso es algo que aumenta también la salud de las poblaciones y aumenta el bienestar, ¿no? El tema de las redes sociales. Se habla mucho de que habrá que ver a largo plazo qué consecuencias va a tener para los niños el que sus redes sociales se hayan disminuido y en muchos casos incluso cortado, ¿no? Hemos tenido una pandemia que después de tenemos una pandemia que después de 2 meses de confinamiento y otros tantos de desescalada, llega un verano, casi un verano un tanto atípico, donde tampoco ha habido mucha socialización y con esto ahora llega la vuelta al cole, ¿no? Y tenemos miedo y es normal que tengamos miedo por nuestros niños y nuestras niñas y sobre todo también tenemos mucho miedo por nuestros mayores, ¿no? Porque una de las cosas que además yo detesto más en el día a día de mi trabajo es que el miedo no es solo por sí mismo, sino el miedo a contagiar a otras personas más vulnerables, ¿no?
yo también quiero lanzar aquí un poco una alarma, y es que ojo con lo que le estamos transmitiendo a nuestros menores, ¿no? Yo no soy pediatra, entonces no veo muchos niños, a no ser que los vea en urgencia, pero sí que veo niños mayores de 14 años, ¿no? Que ya van a su médica de familia. Y en la semana pasada, pues, tuve 2 casos diferentes de 2 niños que, bueno, que solicitaban desde las familias y desde los niños de 14, 15 años, solicitaban asistencia psicológica porque tenían mucho miedo, ¿no? Porque eran niños que estaban muy preocupados, tenían mucho miedo con la vuelta a la escuela, tenían mucho miedo con salir a la calle y sobre todo tenían mucho miedo con el contagio de sus abuelos, ¿no? Con pensar que ellos pudiesen ser los culpables de que sus abuelos o alguna otra persona más vulnerable se pusiesen enfermos, ¿no? Como decía antes, el riesgo cero no existe y es normal que en una situación como la que estamos tengamos miedo, pero creo que es importante que sepamos transmitir al menos una serenidad, ¿no? Transmitiendo los riesgos que existen, porque hay que guardar las precauciones y sabemos en el momento que estamos, pero sí que hay que saber transmitir a nuestros niños y a nuestras niñas una serenidad, porque miedo tenemos todas, yo también tengo miedo en el día a día, pero creo que esta sensación de alarma constante no nos ayuda. Los niños y las niñas han sido los grandes olvidados de esta pandemia. O sea, yo eso lo tengo clarísimo, ¿no? Al principio los tratamos como vectores de transmisión y parecía que eran partículas hipercontagiadoras que iban a acabar con el mundo entero y por tanto había que tenerlos más encerrados que a nadie, ¿no? Hemos visto cómo en nuestras ciudades y en nuestros pueblos se ponían muchas cosas en marcha, incluidas cosas de ocio, los bares y demás, y sin embargo los parques seguían cerrados. Todo podía seguir andando, pero parecía que todo lo que tuviese que ver con cuidados y con infancia, ¿no? Estaba cerrado, ¿no? Yo recuerdo que había profesores, ¿no? Que decían, no puedo dar una clase a 15 alumnos, pero sí que puedo juntarlos en la mesa de un bar, ¿no? E intentar dar la clase allí, ¿no? Bueno, pues nos hemos encontrado con situaciones tan absurdas como estas, ¿no? Que todo el mundo tenía claro que la economía hay que reactivarla porque efectivamente también que el sistema económico caiga también va a repercutir sobre nuestra salud, pero sin embargo la educación y los centros educativos pueden estar parados durante un año, ¿no? Y eso no influye en la salud de nuestros hijos y nuestras hijas, no influye en la salud de las familias, ¿no? Pues eso, romper con la dicotomía, ¿no? Que educación y salud no son contrarias, sino todo lo contrario, son complementarias, no pueden existir una sin la otra, ¿no? Por eso, una de nuestras propuestas es que la educación tiene que ser un servicio esencial, que la educación no puede cerrar, que es importante que las escuelas estén ahí, igual que han estado abiertos los servicios sanitarios, igual que han estado abiertos los negocios de alimentación, porque es un servicio esencial y como tal tiene que tratarse, ¿no? Además de eso, el cierre de las escuelas como medida aislada de salud pública no ha mostrado un gran impacto en el cambio de las dinámicas de contagios, ni en la disminución de los ingresos, ni de la mortalidad, ¿no? Los estudios nos dicen que no es una de las cosas que más influyan. Cuando miramos las pandemias, bueno, cuando miramos la salud en general hay que mirarlo desde lo colectivo, pero algo además tan colectivo como una pandemia, ¿no? Tenemos que intentar separarnos un poquito de la lupa, ¿no? Y intentar mirarlo a lo grande, ¿no? Y es que cuando pensamos en dinámicas de contagio y demás, a veces tendemos a separar en cajones diferentes ámbitos y hay que mirar todos los ámbitos en uno. No podemos decir, las escuelas son un foco de contagio, pero luego no estamos mirando ningún otro foco, ¿no? Dice un informe de UNICEF que no hay evidencias suficientes para decir que cerrar las escuelas puede parar una pandemia y lo que significa el cierre de las escuelas, pero sí que están muy bien documentadas las consecuencias negativas del cierre de estas escuelas sobre la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños. Y que sí que hay un consenso más o menos claro en la comunidad científica. De hecho, la Asociación Española de Pediatría lo afirma, que bueno, que ha quedado claro que los niños no son una población especialmente vulnerable en esto del COVID, que parece que el COVID no da unas enfermedades pediátricas especialmente graves. Siempre hablamos de niños que no tengan factores de riesgo, evidentemente.
y que parece que eso es infrecuente, que son excepciones. Y que además la evidencia sobre, como ya he dicho antes, la evidencia de transmisión de la enfermedad entre los niños parece que es poco clara, ¿no? La OMS dice que los escasos brotes que han sido relacionados con instituciones educativas parece que tienen más que ver con acontecimientos sociales de la vida escolar y universitaria y no con la actividad normal de las aulas, ¿no? Parece. Y que además en su origen se ha asociado más a adultos que luego han ido transmitiendo a los niños. Entonces los niños han ido pegando a otros, que más con que todo ya haya empezado en los niños, ¿no? Y nos preguntamos todos, bueno, ¿y cómo ha ido esto de los colegios en otros países, ¿no? Porque en realidad hay muchísimos países europeos que desde hace mucho tienen, bueno, desde hace un tiempo tienen ya abierto los colegios, ¿no? Bueno, pues bastantes países europeos han abierto sus colegios sin que se detecten rebrotes importantes. En Francia, por ejemplo, que es uno de los sitios que más ha priorizado lo presencial para no dejar niños atrás, bueno, pues parece que los contagios que hubo parece que se debieron antes de la apertura y que se atajaron cerrando clases y colegios concretos, ¿no? Parece que cuando ha habido contagios no ha hecho falta volver al confinamiento ni hacerlo todo a lo grande, sino que, bueno, pues se han contenido los brotes cerrando colegios concretos. Dinamarca y Noruega fueron de los primeros países que abrieron ya a mediados de abril y parece que todo ha ido bien. Y bueno, el Reino Unido pues parece también que está abriendo ahora, ¿no? Parece que fuera de Europa tampoco se han aparecido brotes importantes, hay alguna excepción como Israel, pero tampoco podemos atribuir una causalidad clara a que sean los colegios, sino que, bueno, parece que puede tener que ver con todos los ámbitos, ¿no? Desde la Sociedad Española de Salud Pública y de Administración Sanitaria, lo que se plantea es que, bueno, pues que al igual que decía la Asociación de Pediatría, parece que las escuelas hay que abrirlas porque son clave a nivel social y por tanto clave en la salud de nuestros hijos y de las familias, pero que sí es cierto que, bueno, que abrir las escuelas implica también que hay que tener un control de la transmisión comunitaria, ¿no? Y que hay que tener un control de otros ámbitos que sí que parece que están provocando mayores brotes. Hay un informe también de la OECD sobre el impacto educativo del coronavirus en todo el mundo, en el que, bueno, parece que la conclusión también es reactivar la actividad y sobre todo, el dejar claro que el riesgo cero no existe, que hay que disminuir los riesgos lo máximo posible, pero que yo le digo a todo el mundo en la consulta que en esta nueva normalidad, que es otro nombre que a mí no me gusta nada, pero que creo que más o menos todo el mundo lo entiende, hay que aprender a convivir con un riesgo. Que en realidad llevamos conviviendo con riesgos toda la vida. Lo que pasa es que creo que muchas veces no somos conscientes, o sea que llevamos conviviendo con riesgos y con pandemia y con epidemias, ¿sabes? Durante mucho tiempo y riesgos, bueno, pues llevamos conviviendo con el riesgo de los accidentes de tráfico, de brotes de meningitis, tuvimos también el brote de ébola. Vamos, que hemos convivido con muchos riesgos, pero sí que es verdad, bueno, que echarse a una pandemia nos da más miedo, pero hay que asumir cada una de las responsabilidades que tenemos desde todos los ámbitos. Lo que vengo a decir es que la escuela no es otra cosa nada más que el reflejo de lo que está pasando en toda la sociedad, ¿no? Que si no queremos que sean espacios de riesgo, la solución es poner medidas no solo en las escuelas, sino en todos lados, para que el mundo en sí no sea un espacio de riesgo. Por eso, lo que yo quería proponer son dos tipos de medidas, ¿no? Las medidas en la escuela, pero también medidas afuera, para que no aumente la transmisión comunitaria. Estaba recordando ahora que publicité en Twitter, ¿no?, que iba a participar en este congreso y me han enlazado algunas iniciativas que tienen que ver con salud de la infancia y con salud escolar, que además me ha gustado mucho porque son iniciativas que no tienen que ver con el COVID, o sea, que no tienen que ver a lo mejor con este momento concreto, pero yendo a esto de mirar las cosas desde lo global, sí que son iniciativas que al aumentar la salud en los entornos hacen también que la transmisión aminore, ¿no?
hablo de una iniciativa que me habían enlazado sobre el tema de entornos saludables y seguros, ¿no? Sobre el tema de disminuir el tráfico alrededor de los colegios y ir en bici o andando al cole y demás, que aunque pueda parecer ahora que es una locura salir de un coche, ¿no? Yo creo que a esto era lo que me refería, que nos parece que nos están poniendo en dicotomías, ¿no? Que ahora parece que ir dentro de un coche, como vas como en un búnker, vas más seguro, ¿no? Y no es así, porque tiene otras consecuencias para la salud también ir en un coche, ¿no? Entonces, en esta iniciativa, por ejemplo, decía el utilizar los aparcamientos como zonas de juego, ¿no? Que, bueno, pues ya se sabe que el espacio libre es mejor que el espacio cerrado para detener la transmisión del coronavirus y utilizar estos espacios que normalmente se utilizan para otras cosas, utilizarlos también como espacios de juego o espacios educativos, pues puede ser algo, una medida importante a tomar en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Hablaba también pues, de hacer aparcamientos seguros para bicis, cambiar los planes urbanísticos para que los entornos escolares sean seguros. Bueno, pues todo esto tiene que ver, ¿no? Si tenemos entornos escolares que al final son como digo yo, son como nidos de ratas, ¿no? Que a veces hay barrios construidos que parece que te falta el aire, ¿no? Que no hay espacios al aire libre, ni hay vegetación, ni nada, pues eso promueve más que la gente pueda agolparse y que haya más concentración de personas en un mismo punto que si tenemos unos espacios más abiertos, ¿no? Como he dicho, todo tiene que ver y cada uno de los ámbitos tienen su responsabilidad. Pero yendo al tema de las escuelas, yo creo que pensando en la epidemia, debemos de tener como tres objetivos fundamentales, ¿no? Uno de los objetivos, que ningún niño esté de más de 2 semanas sin ir al colegio porque han cerrado su clase, ¿no? Yo creo que hay que intentar que si hay que hacer un cierre de clase por un brote, no sea algo muy permanente, que no haya que cerrar colegios sino clases, ¿no? Que intentar detener cuando haya un brote, detenerlo antes de que llegue al resto de la escuela, y por eso estas medidas que hay de que los niños de diferentes clases no se crucen entre sí, todo el tema de la burbuja social y demás, para intentar que si hay algún contagiado pueda pasar de una clase a otra. Y otro de los objetivos importantes tiene que ser que las medidas tomadas no aumenten desigualdades sociales educativas, y eso hay que medirlo desde el principio, ¿no? Algunas medidas que lanzamos como propuesta. Bueno, creemos en la prioridad total de la educación presencial. O sea, hay que preparar la educación no presencial porque creo que, bueno, que hemos tenido mucho tiempo para preparar la vuelta al cole y aún así mirad cómo estamos. Entonces creo que es importante tener preparado un plan B, tener preparado esa educación no presencial, pero que hay que dar una prioridad a la presencial por lo que decíamos antes, porque es un factor igualador, ¿no? Porque lo telemático tiene una capacidad de ampliar la brecha, ¿no? Y en el caso de tener que desarrollar dos modelos, ¿no? En el caso de tener que tener una actividad presencial y una actividad no presencial, creo que es importante que se priorice también la vulnerabilidad económica, las necesidades específicas de apoyo educativo y la necesidad de conciliar cuidados o las etapas educativas precoces, ¿no? Que la infantil y la primaria tiene que ser lo máximo posible presencial, ¿no? Que eso sea elementos de priorización. En el tema de la escuela, bueno, pues hay que abrir espacios y disminuir los contactos. Esas son las dos cosas básicas. Abrir espacios quiere decir, vamos a intentar utilizar todas las infraestructuras que podamos para la educación. Yo creo que infraestructuras municipales, infraestructuras de centros sociales, culturales y demás, se podrían utilizar también para los colegios. Y por supuesto, una de las cosas que tengo claras es que aquí no hay medidas a coste cero, ¿no? No podemos decir, no, ahora vamos
a abrir espacios y a disminuir contactos, pero no nos va a costar un duro. Eso es absolutamente imposible. Entonces ahí voy con una de las grandes reivindicaciones de las AMPA y creo que prácticamente de toda la comunidad, ¿no? Que es la bajada de ratios, ¿no? Para abrir los espacios y disminuir los contactos necesitamos también que haya menos niños por aula, y eso solo es posible si invertimos en recursos humanos, si invertimos en más docentes y más trabajadores, porque no son solo docentes, sino más trabajadores que se necesitan dentro de las escuelas públicas, ¿no? Importante la oportunidad del aire libre, que creo que en Andalucía, además, ahora que ya el calor está disminuyendo, creo que se puede utilizar bastante el aire libre también como espacio educativo y es una medida que es así, que puede ser a coste cero, ¿no? Para disminuir la posibilidad de contagio. Y otra de las cosas importantes es aprobar prestaciones que posibiliten que nadie tenga que llevar a su hijo o a su hija al colegio con síntomas que pueden ser sugestivos de coronavirus. Esto que puede sonar muy de perogrullo, pero es que a veces es muy complicado, ¿no? Es como, vale, porque nos pasaba cuando no había coronavirus, ¿no? Mi niño tiene tos y fiebre, pero es que no tengo con quién dejarlo y yo me tengo que ir a trabajar, ¿no? Bueno, pues eso no puede pasar. No puede pasar ni con coronavirus y no debería pasar con ninguna otra enfermedad, porque los cuidados deberían de ser una prioridad. Pero en el mundo, en el sistema actual en el que vivimos, que desgraciadamente se prima la producción antes que la sostenibilidad de las vidas, pues sí que hay que detallarlo y establecer prestaciones. A veces establecer prestaciones no es suficiente, porque yo me encuentro en la consulta con mucha gente al que a lo mejor sí se ha aprobado el que se le pueda dar una baja a los padres para cuidar de su hijo si los hijos tienen que estar en cuarentena, pero me encuentro con gente que me dice, es que si me das esto, yo tengo un trabajo temporal o trabajo en negro o patatín patatá y es que me echan, ¿no? Pues esos cambios no son fáciles, pero creo que es hacia lo que hay que ir caminando, que ninguna persona tenga que sufrir eso, porque mientras tengamos eso, desgraciadamente, los contagios también aumentarán. Igual que seguirán aumentando los contagios si seguimos teniendo a trabajadores hacinados, sin derechos y demás, ¿no? Que realmente es donde más contagios está habiendo, más que en zonas educativas, ¿no? Sino en sitios donde las condiciones laborales son precarias y con pocas garantías, ¿no? Y luego, pues, garantizar que se posibilite el cuidado de menores en el caso de cierre de aulas, porque estamos hablando de un niño, pero ¿qué pasa si se cierra una aula entera, ¿no? ¿Cómo se la va a apañar todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso son incógnitas que habrá que ir despejando porque esto va a pasar, ¿no? Otra de las medidas es contemplar con especial atención y cuidado la situación de doble rol del profesorado, ¿no? Que yo siempre digo que ahora parece que estamos como en una sociedad de todos contra todos, ¿no? Y con eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque la mayoría de los profesores también muchos de ellos son padres y madres, ¿no? Y tienen esta dificultad. Entonces creo que es algo que se debe contemplar desde las administraciones con especial cuidado, ¿no? Hay que tener protocolos claros. Desde sanidad a veces no tenemos protocolos claros sobre cuáles son los criterios de realización de los PCR, y además hay que determinar unos cauces preferentes de detección y de descarte de casos a partir de síntomas, ¿no? Lo ideal es que esto lo haga atención primaria y esto es lo que debería pasar. Pero vamos, seguramente todos lo estáis viviendo y todos lo estáis sufriendo en vuestras carnes. La atención primaria está absolutamente saturada. Ahora mismo, en la mayoría de los sitios, para adquirir una cita telefónica, ya no te hablo presencial, telefónica con tu médico de familia o tu pediatra, tienes una semana de lista de espera en muchos casos, ¿no? Entonces, es imposible que se pueda atender así a las escuelas, ¿no? Lo mismo que he dicho antes, que se necesita más refuerzo en los centros educativos, creo que también se necesita un refuerzo importante en sanidad, ¿no? Especialmente en salud pública y atención primaria, que son el dique de contención, ¿no? Los que rastrean y pueden detener estos contagios y estos brotes. Importante la comunicación entre educación y sanidad,
Yo creo que uno de los grandes errores también que se está teniendo en esta pandemia es la falta de comunicación entre administraciones y entre diferentes agentes, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? En un barrio hay como tres partes clave, que son servicios sociales, sanidad, educación y luego ya el resto del barrio, ¿no? Es increíble que en una pandemia esas cuatro partes no estemos absolutamente comunicadas, ¿no? No estemos trabajando en común. Creo que es muy importante y de hecho creo que los protocolos se tendrían que haber hecho en común, ¿no? Que no puede ser que se convoque para una reunión a protocolos que ya están hechos a la misma gente que está padeciendo los protocolos, ¿no? Yo creo que debería haber sido algo más participado y más comunitario, y que es importante que tengamos claro quién es el profesional de referencia, tanto los centros educativos como los centros de salud, pero que sea un profesional de referencia que tenga tiempo para ocuparse de eso, no decir, no, venga, ponemos este profesional de referencia, pero es que además este profesional de referencia tiene una consulta, tiene que ocuparse de tal, de cual, no puede ser, entonces es imposible que se pueda abarcar todo. Y luego, muy importante, determinar cuándo se cierra un aula, pero también cuándo se abre, porque es que en los protocolos tenemos muy claro siempre cuándo se aísla, cuándo se cierra, pero a veces cuesta saber cuándo se vuelve a la normalidad, y porque además es la parte que más miedo da, ¿no? Yo doy muchas altas de aislamiento y siempre hay mucho miedo de los pacientes siempre en el que hay mucho miedo de los países, hay mucho miedo de las personas en el que a que puedan contagiar, ¿no? A que se le da el alta de aislamiento, pero entonces puedo contagiar. Bueno, pues hay que tener claro esos protocolos y dar mensajes claros a la ciudadanía, tanto desde educación como desde sanidad, ¿no? Y para eso hay que trabajar con los medios de comunicación. Yo cada vez que pongo la tele me horrorizo, porque creo que se está lanzando un mensaje de alarma que parece, vamos, que vámonos de este país que vamos a morir todos, ¿no? Entonces, creo que, bueno, que eso es un acto de responsabilidad que se debería de hacer también desde los medios de comunicación, de intentar dar otra visión, porque brotes va a haber, contactos va a haber, clases se van a cerrar, incluso en algunos casos se tendrá que cerrar algún colegio, y eso va a pasar. Pero hay que dar la tranquilidad de, bueno, sabemos que eso va a pasar y debemos estar preparados para eso, ¿no? Pero no lanzar esa alarma. En resumen, y termino ya un poco la intervención para que podamos también debatir de todo esto. Lo que vengo a decir es que la educación es un derecho y que la educación virtual debe ser una segunda opción, pero que hay que priorizar esa educación presencial, porque la educación es un servicio esencial y nuestros niños y niñas tienen derecho a ella, que la escuela es un reflejo de la situación que estamos viviendo fuera y que si hay mucha transmisión en la escuela es porque está habiendo una transmisión comunitaria en otro ámbito y la única forma de pararla es poner medidas en todos los ámbitos y no solo cerrar escuelas, que debe ser uno de los últimos ámbitos a restringir, como he dicho, y que es un ámbito que puede desarrollarse de manera tan segura como se desarrolla otro resto de ámbitos, siempre que se pongan medidas de seguridad. Y ahí tenemos todo el mundo responsabilidad. Hay una responsabilidad de las administraciones con todas estas medidas que ya he dicho, que hay que estar claro que esas medidas hay que tomarlas para que esto sea seguro, pero que también creo que hay una parte que podemos hacer desde las familias, ¿no? Y es intentar disminuir esos riesgos, ¿no? ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, pues intentando siempre llevar a cabo todas las medidas de precaución, ¿no? Intentando tener una distancia de seguridad, intentando utilizar mascarillas siempre que estemos en lugares públicos, intentando también el tema de los grupos burbuja, ¿no? Yo no digo ni mucho menos reducir a cero los contactos de los niños y las niñas, pero sí que creo que, bueno, que se puede reducir al contacto del entorno más cercano, ¿no? Porque así si hay un contagio, pues evitamos que se vaya transmitiendo de un lugar a otro y de un lugar a otro. Eso no quiere decir que de vez en cuando no podamos vernos con otras personas, pero evitar aglomeraciones, evitar reuniones grandes, aunque bueno, de por ley ya están limitadas, ¿no? Pero ya sabemos que lo que pasa dentro de una casa a veces no se ve ni se sabe.
Y lo dicho, que todo esto lo digo sabiendo que efectivamente las medidas a coste cero no existen, que hay un riesgo que tenemos que correr, pero que tenemos que intentar minimizarlo al máximo, y que lo más importante de todo esto es no volver a dejar que los niños y las niñas sean las que paguen las consecuencias de esta pandemia, que hasta ahora creo que han sido los más perjudicados de esta pandemia, y junto con los mayores, los menos escuchados y los más olvidados, ¿no? Entonces es una pena que niños y mayores, que son como la parte más vulnerable de nuestra sociedad, sea la que está pagando todo esto, ¿no? Por eso, como os decía, yo lo que he lanzado más que nada es propuestas y reflexiones, no hay ninguna verdad absoluta, y seguro que a todos se os ocurren más propuestas interesantes y más reflexiones que hacer, pero bueno, sí que quería por lo menos dar esta pincelada de la interacción que hay entre la educación y la salud, dar también ese punto de vista un poquito más social y no solo centrado en lo puramente virológico, y proponer medidas que tienen más de sociales que de sanitarias, como decía. Así que nada, muchas gracias de nuevo. Aprovechar este momento también para agradeceros a la AMPA la labor increíble que hacéis, ¿no? Que yo alucino con cómo estáis movilizando de rápido y la labor que estáis haciendo. Y nada, ya me callo, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias, Vicky. Mira, para ir animando el debate, yo sí que te quería plantear alguna cuestión, casi empezando por lo último que has comentado, y era de qué manera durante todo este tiempo tan duro y tan difícil hemos puesto a niños, niñas y adolescentes en el centro, o los hemos dejado, como has comentado tú, no ya en las afueras, sino que casi ni aparecen en la foto, ¿no? Y en ese sentido, no quiero dejar de trasladarte o de la reflexión que me hacía mi niño chico de 10 años después de sus 2 primeros días de cole. Y es que cuando le pregunto qué tal el cole, me dice: mamá, por favor, tú que estás en el AMPA, en FAMPA, en la CODAPA, en la CEAPA, en todos esos sitios, ¿no les puedes decir que por favor nos dejen correr sin las mascarillas en el recreo? Y entonces yo me planteo, ¿realmente las medidas sanitarias y de seguridad que están encima de la mesa, que desde el campo de la salud, ¿no?, los profesionales de la salud y de la educación han puesto encima de la mesa y han trasladado a los centros educativos, de qué manera se podrían, digo yo, adaptar un poco más a su bienestar? Porque son tiempos muy difíciles los que les han tocado vivir, pero su calidad de vida en los centros educativos está viéndose muy, muy deteriorada. Y eso hablando de primaria, porque otra anécdota, en secundaria, cuando voy mi hijo mayor inicia la ESO, empieza el primer curso de la ESO, y cuando voy a la reunión del instituto ayer, me encuentro que realmente esa reunión, que en otras ocasiones son reuniones de acogida para las familias que llegamos al centro, en este caso es para contar todas las medidas de seguridad que van a tener que seguir nuestros niños, nuestras niñas de 11 o 12 años cuando ingresan en el instituto, pero además con un componente punitivo muy fuerte, que es: si te quitas la mascarilla, sanción; si te la quitas 2 veces, expulsión. Sí. O sea, hay como todo un sistema, creo que poco sensible y empático hacia nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes, ¿no? Por ahí, si te apetece comentar algo al respecto. Sí, efectivamente, como decía, vamos, los niños han sido olvidados, pero ya los adolescentes ya no te quiero ni contar. O sea, yo sí que porque además me parece que en un momento tan difícil de la vida como es la adolescencia, ¿sabes?, en el que tu grupo social, tus amigos y tus amigas lo son todos, ¿no?, obligarte a estar confinado con tus padres, eso es una pesadilla. O sea que no me quiero imaginar lo que han pasado muchos adolescentes, ¿no? Que yo sí que hay veces que en este mundo en el que parece que todos nos hemos convertido un poquito en policías, ¿no? Cuando la gente miraba desde la ventana y decía: es que hay un grupo de adolescentes ahí que están juntos sin guardar distancia, yo también pensaba, bueno, hay que ser comprensivo también con lo que están viviendo, ¿sabes? Que es que cómo está afectando esto a su salud mental, ¿no?, y a su salud social, ¿no? Entonces, respecto a las medidas que se han puesto,
Mira, yo creo que la clave está en lo que he comentado antes, en el tema de los grupos disminuidos. O sea, mientras más pequeños sean los grupos, se puede correr con mayor distancia, por ejemplo, ¿sabes? Y entonces, si hay una mayor distancia, se podría correr sin mascarilla, porque si hay más de 2 metros de distancia, en teoría no es necesaria la mascarilla. La mascarilla es uno de los elementos, ¿no?, que más aversión causa o que más cariño causan, ¿no? Hay como gente que es, la mascarilla parece que nos va a salvar y ahí está el otro lado que es como el bozal, ¿no? Entonces, como he dicho antes, aquí no hay blancos ni negros, ¿no? Mira, en países como Suecia, la mascarilla prácticamente no se ha usado, ¿no? Y una de las cosas que se estudia mucho y que se preguntan desde la epidemiología, ¿no?, es cómo ha podido ser que sin tantas medidas de confinamiento y sin mascarilla, países como Suecia tengan menos transmisión que España, ¿no? Hay una explicación simple que es la de la forma de vida, ¿no?, que el otro día yo leía en un tuit que decía un sociólogo, que a mí me expliquen que los españoles tengamos más transmisión porque damos muchos abrazos, es como si a un médico le dicen que beber lejía es bueno, ¿no? Entonces, las explicaciones son bastante más complicadas que simplemente pensar que es que nosotros damos más abrazos, pero parece que, bueno, que puede tener que ver primero con la población, ¿no?, con que España está bastante más poblada que Suecia, y luego, pues bueno, con el tema de los recortes y las políticas del bienestar que hay en Suecia y las políticas que aquí tenemos, ¿no? Aquí hemos sido muy punitivos, ¿no? Yo tengo mucho esa sensación, ¿no?, de tanto con los niños como con los mayores, ¿no? Aquí parece que todo ha ido a base de multas. De hecho, ahora nos encontramos con la dicotomía también de que la gente se pone la mascarilla por la calle aunque no haya nadie, ¿sabes? Pero, sin embargo, cuando entra en un bar y se sienta en una mesa, lo primero que hace es quitarse la mascarilla porque está deseando quitársela, ¿no? Y, sin embargo, a lo mejor tienen sentada un abuelo al lado que está sentado a menos de 1 metro de él, ¿no? A veces el ser punitivo no funciona porque no se puede, primero, no todo puede ir por regla y luego es como quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Y es fácil buscar trampa. Está demostrado que en los sitios donde se ha sabido transmitir mejor las medidas y donde la población ha participado un poquito más en esto y ha estado más conforme, es donde mejor están funcionando, ¿no? Yo creo que debía de, o sea, todo lo que tiene que ver con los protocolos educativos se debía de haber hecho contando tanto con los AMPA como con los mismos, vamos, sobre todo en el caso de los adolescentes, ¿no? Porque yo entiendo que a lo mejor con niños más pequeños es más complicado, pero desde luego se tenía que haber tenido en cuenta a la población infantil y juvenil para hacer las medidas. Y se debía de haber tenido en cuenta además ese equilibrio, ¿no? El equilibrio entre, oye, no pueden estar en la escuela sin comunicarse ni siquiera con el compañero de al lado, o corriendo todos juntos pero con mascarilla, o cosas que al final son absurdas, ¿no? Mientras que todo esto hace que ellos, bueno, pues se encuentren en un mundo cada vez más raro y en un mundo que entienden cada vez menos, ¿no? Entonces yo creo que esto se podía haber paliado habiéndolo tenido en cuenta y que hay que mirar ese equilibrio, hay que mirar el equilibrio entre el riesgo que corremos y el poder llevar una vida, ¿no? El poder vivir medianamente normal, ¿no? Yo recuerdo que mi madre, por ejemplo, pues hubo un momento en el que me dijo, niña, yo sé que soy población de riesgo por ser anciana y por diferentes patologías, pero es que necesito salir a la calle, es que me estoy volviendo loca. Y yo le dije, mira, mamá, ya estaba abierto el confinamiento, pues sal a la calle, ¿sabes? Sal, hazlo con precaución, pero es que tienes más dolores, te encuentras peor, pues lo mismo con los niños. O sea, si esto al final va a afectar a su salud psíquica y emocional, hay que relajar medidas, inevitablemente. Otra cuestión que te planteo sería un poco un reto, ¿no? Desde el colectivo de activistas al que tú perteneces y como profesional de la salud, me parece que habéis tenido poca presencia, profesionales de salud pública o vuestro discurso en los medios de comunicación que, como tú has comentado,
pues cuando enciendes la tele no te dan ganas ni de salir de casa, ¿no? Entonces, ese discurso y esas argumentaciones, ¿no?, que apoyan la educación presencial, que es por la que desde luego siempre, desde el minuto 1 apostamos desde las AMPAs, porque además hemos padecido, junto con los docentes, por supuesto, pero hemos padecido lo que ha sido la educación a distancia, pues un poco esa presencia que tendría que haber tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, no digo tranquilizadora, pero sí haciendo que las decisiones se tomen de una manera más sosegada, ¿no? Que yo creo que lo que nos hace falta es un poco de sosiego y de tranquilidad para que también la transmitamos a nuestros niños, niñas y a nuestros adolescentes que, como dices tú, llegan a la consulta y están muy estresados, ¿no?, por la situación que también trasladamos desde el mundo adulto. El reto también sería investigar cómo ha afectado el confinamiento a nuestra infancia y a nuestra adolescencia, ¿no?, sobre todo para volver a evitar que se cometan errores que se podían haber evitado, como yo entiendo lo de que no pudieran salir durante todo un mes a que les diera el sol mientras paseábamos a nuestros animales de compañía, ¿no? Y nada, pues sobre todo recojo algunas de las cuestiones que has aportado. Creo que hay alguna pregunta entre el público. Si Rocío me das relevo y las trasladas tú a Vicky, por favor. Muchas gracias. Vale, bueno, se han hecho distintos comentarios hablando también sobre la importancia del aspecto psicológico. Ya nos habías comentado la importancia también de transmitir serenidad. Y una de las preguntas era en qué modo también pueden afectar a nuestros menores o quizás cuando a lo mejor ya son un poco más adolescentes, el que se sienta o, bueno, se puedan usar como medida de presión, ¿no? El hecho, por ejemplo, de, bueno, pues no te voy a llevar al centro o como medida de presión a la administración, el que no se incorpore a las aulas, digamos, con normalidad con el resto de compañeros. Esa sería una primera pregunta. Y te lanzo la segunda y iría en concreto porque es verdad que, bueno, las familias con alumnado, con el alumnado NEAE, ¿no?, de educación especial, siempre ha denunciado que son las grandes olvidadas para esta administración y en este caso sí que es verdad que en muchos casos hablamos de grupos de riesgo. También hay familias que nos comentan que, claro, por una parte están, entre comillas, contentas porque van a pertenecer a un solo grupo de convivencia, pero tampoco quieren, en el caso, por ejemplo, de niños o niñas TEA, que pierdan el contacto tan importante, esa relación social con el resto de sus compañeras y sus compañeros. Y es un poco como esa dicotomía de por qué apuesto, ¿no? La pregunta en concreto sería también qué medidas se deberían de haber adoptado para este alumnado NEAE o alumnado de riesgo o con alguna patología. Muchas gracias. Vale. El tema de usar a los niños y a las niñas como medida de presión, yo siempre digo que hay que preguntarle a ellos y a ellas, ¿no? Que es que vivimos en una sociedad adultocéntrica. O sea, esta pandemia nos lo ha demostrado, pero ya lo vivíamos de antes, ¿no? En el que tomamos decisiones y hacemos cosas sin preguntarle nunca a ellos, como si el hecho de ser pequeños significase que no tienen preferencias, ¿no? Y yo creo que hay que preguntarle a ellos si quieren ir al cole con sus propios compañeros y compañeras, ¿no? Antes de utilizarlo de medida de presión. Mi hija es muy pequeña todavía, mi hija, vamos, no llega a los 3 años, va a una escuela infantil, es muy pequeñita. Pero yo siempre intento explicarle las cosas y preguntarle las cosas. Y yo creo que eso también es en los niños, ¿no? Mira, aquí en Córdoba hubo una movilización muy fuerte por una escuela infantil municipal que se cerró y hubo un encierro donde participaron los niños y las niñas, ¿no? Donde estuvieron ahí dentro. Y como decíais vosotras, ¿no? Pues había gente que decía, se está utilizando a los niños por presión, pero a esos niños se les explicó, mira, va a pasar esto, van a cerrar vuestra escuela, estamos luchando por tal, por cual, no sé qué, vosotros queréis estar aquí, queréis participar, no sé qué. Y los niños, dentro de sus posibilidades, decidieron que sí, que querían estar ahí.
Ahora, claro, esto es diferente porque esto es a nivel individual, ¿no? Esto es un padre o una madre que decide que su hijo no va, porque no es que se esté haciendo a nivel colectivo, que hay muchísimos padres que deciden en conjunto, que deciden que no van y demás. Yo creo que las luchas tienen que ser colectivas, no deben de ser individuales, que al final eso son decisiones individuales que creo que se hacen más pensando en lo individual, ¿no? Pensando en como este es el riesgo que corre mi niño, pues yo decido no llevarlo, ¿no? Entonces, si se hace una huelga educativa en general, pues bien, pero si al final es un padre o una madre que decide como instrumento de presión no llevar a su hijo, pues probablemente a su hijo le cueste entenderlo. No lo sé, habría que ponerse también habría que preguntarle a ese niño, ¿no? Cómo lo está viviendo, pero yo creo que primero las luchas deben de ser colectivas y luego a los niños y a las niñas hay que preguntarles siempre qué es lo que quieren hacer. Sobre el tema de las medidas que se debían de haber adoptado con los colectivos con necesidades especiales. Creo que ese es el gran reto de esta pandemia en todos los ámbitos, en el educativo y en todos los ámbitos, y que además creo que es de lo que peor se ha sabido hacer, ¿no? En el caso de niños y niñas del espectro autista, además, que hay más que quizás en cualquier otro niño, muy importante el tema de la socialización y el no perder ese contacto. Yo creo que los grupos burbujas sí que cumplen un poco el tema de, bueno, el niño se está socializando con el resto de sus compañeros, pero sí que hay que intentar, bueno, que dentro de lo que cabe no pierda sus rutinas, porque además el perder la rutina es una de las cosas que más descolocan, ¿no? a este tipo de niños. Y entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que tienen esas necesidades de socialización mayores que otros niños y que además el tema de las rutinas, ¿no? Creo que eso se tenía que haber tenido en cuenta. Mirad, hay colegios residencia, ¿no? Para niños con necesidades especiales, pero con bastante afectación, que son colegios que los niños están muchas veces de lunes a viernes, los fines de semana van a su casa, que llevan cerrados desde febrero. Para niños que en muchos casos necesitan incluso un sanitario cerca, ¿no? Que son colegios donde tienen sanitarios y profesionales de enfermería y demás allí dentro del cole. Y han tratado esos colegios como otros cualquiera y llevan cerrados desde entonces, ¿no? Con lo que eso ha supuesto de dificultad para las familias y de descoloque para esos niños, ¿no? Entonces, creo que eso habría que haberlo conjugado de otra manera, que habría que haber hecho unos protocolos más adaptados a esta familia y lo mismo que había dicho antes, vamos, familia clave es haberlo hecho con vosotros. O sea, yo soy sanitaria y puedo saber algo de estas cosas, pero aquí los expertos sois los padres y las madres. Yo eso lo tengo clarísimo. No hay nadie que sepa más de las necesidades de su hijo que la propia familia, ¿no? Entonces, creo que se debería de haber hecho un volcado de riesgo y de conocimiento en las familias para luego poder construir esos protocolos en conjunto con familias que tienen pues, niños con necesidades especiales. Pues mira, nos preguntan qué aprendizajes en temas de salud podríamos trabajar desde nuestras propias AMPA. Pues mira, yo creo que una de las cosas interesantes es aportar esa visión que tiene que ver con la salud como algo más que la ausencia de enfermedad, ¿no? Yo creo que eso es un aprendizaje importante que se puede trabajar desde los AMPA, porque además es algo que lo trabajáis en lo práctico, pero que a lo mejor en lo teórico no está lo suficientemente fundamentado, ¿no? Yo creo que hay otra parte que es la de saber calibrar los riesgos, ¿no? Se ponen medidas punitivas porque a la gente no se le dota del conocimiento, por lo menos esa es mi sensación, ¿no? Si cada uno es capaz de saber qué riesgo corre, tanto en lo personal como en lo colectivo, en cada una de las cosas,
pues es más probable que las cosas se hagan bien, ¿sabes? Porque es que si tú no le explicas a alguien por qué es importante guardar una distancia de seguridad, pues probablemente cuando llegue al supermercado a comprarlo digas, ¡bah! Pero si esto da igual, ¿sabes? Porque es que a lo mejor no lo sabes, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto, o sea, centrándonos en el COVID, ¿no? Centrándonos en el COVID es importante que se sepa qué cosas tienen evidencia científica y cuáles no, porque es que además esto, como se oye de todo, ¿sabes? Pues es importante saber qué cosas tienen un fundamento científico y cuáles no están demostradas, ¿no? Cuáles no tienen ningún tipo de consenso, ¿no? Y luego eso, pues una visión de salud más global y saber también pues qué podemos aportar. Yo creo que una de las cosas importantes de este aprendizaje es saber qué podemos aportar cada uno, ¿no? Que al final parece que la salud solo o lo ponemos desde los centros sanitarios o el gobierno dicta medidas de salud pública, pero que aquí no podemos hacer nada cada uno, ¿no? Yo defiendo una visión comunitaria de la salud donde creo que toda la comunidad aporta, ¿no? Entonces, en estos momentos más que nunca, creo que ese aprendizaje es importante. Unos compañeros del colectivo que se llama, bueno, que a lo mejor lo habéis visto porque además ellos son de los que más salen en la tele diciendo este tipo de cosas, Javier Padilla y Pedro Gullón, han escrito un libro recientemente que se llama Epidemiocracia, donde creo que da muchas claves sobre el tema de lo que estamos viviendo, que no es solo una crisis sanitaria, sino que es una crisis también social, ¿no? Y sobre qué es lo que habría, que las soluciones no vendrán solo desde salud, sino que vendrán un poco desde todos y todas, ¿no? El lema es un poco de yo me salvo si nos salvamos todos, ¿no? Pues tener claro que esto es una cuestión colectiva. Muchas gracias, Vicky. Mira, me preguntan también tu opinión acerca de si hubiese sido necesario adoptar la medida, que también, bueno, es una reivindicación histórica de la comunidad educativa, más allá de lo que es la pandemia, la figura de la enfermera escolar, pero no a través de teléfono, sino in situ en el centro. Uh-huh. Pues mira, yo creo que en el momento en el que estamos, como he dicho antes, creo que teniendo en cuenta la carga de trabajo que genera ahora mismo el COVID, creo que es importante que haya una persona de salud en los colegios. Yo sí que creo que una enfermera escolar puede ayudar bastante en el momento en el que estamos. Te soy sincera, en otros momentos no lo tengo tan claro. O sea, sí que tengo claro que que desde los centros de salud deberíamos estar más atentos a los coles y deberíamos tener tiempo para trabajar con ellos, pero no tengo tan claro si es que debe de haber una persona ahí o que debemos de tener una comunicación o una persona de referente entre los dos. Ahora mismo con el COVID debería de haber una enfermera, un personal sanitario en los coles, porque creo que una de las cosas que puede pasar es que todo esto desborde tanto a la persona referente en educación y a la persona referente en los centros de salud, ¿no? Entonces sí que creo que ahora mismo debería de haber un personal de enfermería. Olga, si quieres continuar, por ahora hay no más preguntas, así que nada, animo a todo el mundo que si tiene alguna pregunta más para Vicky o algo que quiera comentar, pues que siga escribiendo en el chat. Esta sesión acabe a las 7:30. Yo además le había prometido a Vicky que íbamos a intentar ser puntuales porque ella nos ha hecho el favor de aplazar un viaje que tiene que hacer, con lo cual vamos a intentar ser puntuales. Eso significa que tenemos 10 minutillos, ¿no? para aprovecharla y exprimirla. Yo mientras sí que querría a lo mejor hacer un poco un listado de temas que a mí, de grandes titulares que a mí se me quedan en la cabeza, ¿no? Después de oírte. Uno que me parece fundamental es el de romper las dicotomías, ¿no? Empezando por la de salud versus educación, que yo creo que ha sido una espada de Damocles que llevamos desde el mes de junio, de va a ver qué va a pasar, que vamos a tener que elegir entre salud y educación. Y me parece que gracias al trabajo que estáis haciendo, nos queda más claro que esa dicotomía hay que romperla, ¿no? Esa entre otras, ¿no? La de que no hay medidas a coste cero, ¿no? Que no hay atajos, poníais en uno de los artículos del colectivo Silesia. No hay atajos, hay que invertir.
El de abrir espacios, evitar reducir los contactos, el de no producir desigualdad, que es algo que nos preocupa mucho, ¿no? a las organizaciones de AMPA, que como decía Leticia al principio, aglutinemos familias diversas. En la escuela pública está todo el mundo, en la escuela pública cabe todo el mundo, y esa diversidad de familias incluye muchas familias que lo están pasando muy mal, y habrá cada vez más familias que lo pasen mal, ¿no? El aire libre en una comunidad privilegiada, en un territorio privilegiado para disfrutarlo, y que va a hacer que la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes en los centros educativos vaya a ser mucho más llevadera, ¿no? El apoyo a las familias tenemos que conciliar y tenemos que poder cuidar a los mayores, a los menores. En el caso de las mujeres tenemos, ¿verdad?, lamentablemente todavía una carga mayor. Eso es algo que también la crisis y la pandemia va a poner sobre la mesa. Que nos lleguen mensajes claros dentro de toda esta cúmulo de información. Estamos siendo sometidos también con las redes sociales, ¿no? La atención a grupos vulnerables, lo han comentado, ¿no?, desde el público. El tema del alumnado con necesidades educativas ha sido una de las preocupaciones también desde el minuto cero. Ya fue una preocupación cuando el confinamiento y el cierre de los centros, y desde la Comisión de Inclusión de la CODAPA elaboramos una serie de recomendaciones y de medidas que lanzamos a la administración. Parece que es verdad que al final siempre hay otras urgencias, y este alumnado queda en un segundo o tercer plano, ¿no? Y luego lo de las relaciones entre salud y educación a nivel micro, ¿no? A nivel del centro educativo, el centro de salud, la enfermera escolar, una reivindicación muy importante que ahora, una vez más, se ha visto reforzada esa reivindicación, incluso de profesionales de la educación social, con quien también hemos tenido contactos desde la CODAPA para poder reforzar un servicio que entendemos que es socioeducativo, fundamental para nuestros niños y nuestras niñas. Y Rocío, si no hay más preguntas, yo le dejaría la palabra a Vicky. Dos cositas. Venga, muy bien. Mira, porque además han entrado hablando precisamente de las mascarillas. Nos comentan, bueno, hay centros donde no se está especificando qué tipo de mascarilla, y por lo tanto unas las llevan caseras de tela, quirúrgicas, etcétera. Comentan, en este caso preguntan si no se debería de haber establecido una pauta desde las administraciones públicas. Sin embargo, nos comenta otra persona que en concreto en su instituto sí exigen una específica para que la lleve el alumnado, ¿no? Eran estas dos preguntas, ¿no? La tipología. Y por último, solo cómo se ha designado a la persona de referencia en el centro de salud para los centros. Gracias. Vale, pues el tema de las mascarillas es un temazo, vamos, porque el tema de las mascarillas ya no es en los colegios, es que no ha habido información sobre las mascarillas, ni cuántas horas se pueden usar, ni qué mascarillas se deben usar, ¿no? Yo creo que otro de los grandes errores, porque al final se convierten en un quitamulta, ¿sabes? Porque si tú llevas una mascarilla, pero la llevas desde el día de ayer, pero llevas una quirúrgica que no dura más de 5 horas, ¿sabes? Pues eso es un quitamulta, no sirve para nada. Y luego saber qué mascarilla te protege de una cosa y cuál es de otra. Yo cuando voy andando por la calle todavía veo a gente con mascarillas con filtros. Las mascarillas con filtros no sirven para el coronavirus, todo lo contrario, tienen un filtro, o sea, el aire entra y sale por ese filtro. Entonces, esas no sirven, las mascarillas deben de ser sin filtro. El tema de las mascarillas de tela, pues mira, lo más seguro es que sean mascarillas homologadas. Es verdad que si hay mucha gente haciendo las caseras, es importante que tengan un filtro homologado, que eso sí que se puede comprar. O sea, si son de tela, el filtro homologado sí que se puede comprar aparte, ¿no? Tener claro que las mascarillas quirúrgicas sirven para que el que está al lado no se contagie, o sea, a ti no te protegen, sino que protegen a los demás. Es decir, si todas las personas que están en una misma habitación llevan mascarilla quirúrgica, pues no hay problema. Vamos, yo paso consulta con la mascarilla quirúrgica, a no ser que sea la consulta específica de COVID, ¿no? De respiratorio, entonces si me pongo ya más parafernalia. Pero generalmente con la quirúrgica es suficiente, y la FFP2 son las que
las que más protegen, ¿no? Digamos que son las blancas estas, pero que es verdad que en entornos con mucho calor o donde haya que hacer ejercicio, las FFP2 agobian un poquito, ¿no? Y pueden agobiar bastante. Entonces, yo creo que se deberían haber dado unas pautas. Y mira, antes me preguntabais qué transmisión de conocimiento se puede hacer desde las AMPAs, pues a lo mejor esta puede ser una también, ¿no? El tema de las mascarillas, ¿no? Porque la gente está muy liada, vamos, la gente las mascarillas las utiliza. Y luego tener claro que por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas valen 4 horas. En 4 horas o cuando estén húmedas ya no sirven para nada, ya contagian igualmente, ¿no? Entonces, bueno, saber cuántas horas de vida tienen cada mascarilla. Eso en internet podéis encontrar gráficos y cuadros que a mí me parece que son bastante explicativos, donde vamos, a sanidad nos pasaron bastante. Yo a mis pacientes se los he ido pasando, vamos, para tener claro qué mascarillas son útiles y cuáles no. Yo creo que hubiese sido más útil dar una serie de pautas, o sea, dentro de las posibilidades de cada uno, porque teniendo en cuenta que las mascarillas valen dinero, no todo el mundo puede comprar mascarillas, pero sí que se puede comprar, sí que se pueden hacer caseras y comprar los filtros, ¿no? Bueno, pues dentro de las posibilidades de cada uno, utilizar unas mascarillas seguras. Y no me he apuntado la otra pregunta y se me ha olvidado cuál era. Era relacionada con cómo se ha seleccionado o cómo se ha elegido a los referentes sanitarios en las comisiones COVID de los centros. Yo lo que sí te puedo apuntar es que en el colegio de mi hijo que estudia primaria, desde finales de julio ya tenían la persona de contacto y ya se puso a trabajar codo con codo en la comisión COVID del cole para el protocolo, y sin embargo ayer nos dijeron que en el instituto 2 días antes les acababan de dar el contacto de la persona referente que tenía que revisar ahora todo el protocolo. O sea, yo no sé si tú sabes el criterio que ha habido, desde luego nosotros lo desconocemos. Sí, yo creo que está siendo muy diferente según centro, ¿sabes? Que al final hay muchas cosas de todo esto que dependen tanto del centro, del equipo educativo, la dirección, que está siendo muy diferente según el centro, igual que en los centros de salud. O sea, en los centros de salud también, que también hay una persona referente para los coles y demás, pues está pasando igual. Hay centros de salud donde la persona designada pues está ahí desde hace mucho tiempo y otro que después a ti que te ha tocado, que acabas de llegar el último. Entonces, bueno, al final esto está dependiendo mucho de cada lugar. Gracias, Vicky. Creo que vamos a acabar la hora en punto. Agradecerte que hayas participado, decirte que ya te pediremos información porque yo no voy a seguir buscando nada por internet, yo voy a buscar las fuentes fiables que nos faciliten esa información, porque si no, yo creo que flaco favor hacemos, ¿no? Si nos creemos todo lo que nos llega a través de las redes sociales. He tomado nota de las propuestas que nos dices para formación en nuestras AMPAs. Una de ellas que yo considero fundamental, que lo habíamos comentado y que lo has comentado tú ahora, son las medidas de seguridad y salud que nos van a ayudar a las familias a llevar mejor este periodo, ¿no? Y nada más, simplemente agradecer a todo el mundo que ha participado. Recordaros que mañana sigue el congreso con otra sesión de tarde y el domingo con otra sesión de mañana, pero además por la mañana sábado, tendremos otro de los eventos anuales de la CODAPA, que es la entrega de premios anual, ¿no?, de la CODAPA. Va a ser mañana por la mañana y es un acto que yo considero que va a ser muy emotivo y nos va a cargar mucho las pilas, porque va a ser un reconocimiento a AMPAs de todas las provincias, va a ser un reconocimiento a personas que han dedicado su tiempo y esfuerzo a este mundo de la educación a través de las AMPAs en la Junta Directiva de la CODAPA, y luego vamos a tener premiados ilustres que apuestan y creen en la educación pública y en los valores de la educación pública. Pues nada más, muchas gracias. Yo por mi parte agradecer otra vez a Vicky y que seguiremos en contacto. Gracias a todas.